Vamos, participa al final de la charla, no te olvides que uno será, bueno, tendremos 5 ganadores de 5 packs de construcción, solo dando tu opinión. Muy bien. A ver, seguimos entonces con nuestros temas. El día de hoy vamos a hablar también de nuestros temas, que son el tema 1, cómo metrar losas correctamente. También tendremos el vibrado de concreto en obra. El tema 3 será curado de concreto en obra y cómo minimizar las fisuras en el concreto. El tema 4, cómo construir vivienda con concreto premezclado. Esos serán los temas del día de hoy, o los temas que tendremos. El día de hoy vamos a hacer cómo metrar losas en concreto correctamente. Muy bien, siempre dictados por uno de nuestros expertos, no te olvides, uno cada mes, hasta diciembre del 2022. Acompáñanos en cada tema y recibirás tu certificado por cada sesión. No te olvides, es importante tener este certificado. Comparte el link de la sesión y hagamos que esto crezca para ser cada vez mejores. Es importante que en cada expo tendremos un espacio para preguntas al final. Escríbelas en el chat para que el expositor pueda responderlas. No te olvides que al final, recuerden, quienes completen esta encuesta van a participar en el sorteo de un pack de construcción. Serán hoy 5 ganadores. Muy bien. Qué bonito. Y ahora sí, quiero contarles a todos ustedes, sigo contento, ya somos 222 personas que están conectadas, ¿ya? Qué bonito a nuestros amigos maestros de obras que ya están aquí con nosotros. Estamos muy contentos. Esta charla, no se olviden que es con mucho cariño para todos ustedes. Ahora sí, creo que ya llegó el momento que estaban esperando. Me parece que están ahí queriendo saber cuál es la persona que ha llegado. Muy bien, quiero contarles que hoy nos va a hablar del tema de hoy, es el ingeniero Héctor Villafuerte. Les cuento un poco de su experiencia. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene 24 años trabajando en el sector de construcción y es especialista en concreto premezclado. Los dejo manos a la obra. Recuerden que terminando la charla vamos a las preguntas y al sorteo. Por eso es importante que ya hayan llenado su encuesta para el final de la charla de El Ingeniero. Muy bien, último chance antes de empezar. Inviten a sus colegas que no se han conectado. Les comparto nuevamente el link de la charla y de la encuesta. Ahora sí, vamos a empezar con ustedes. Fuerte las palmas al ingeniero Héctor Villafuerte. Héctor, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Jano. La verdad me siento abrumado por tu presentación. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches a todos nuestros maestros de obra. Les mando un saludo inmenso. Gracias por conectarse, gracias por estar presentes en este momento y compartir esta información importante que hemos preparado con mucho cariño, como ha dicho Jano, nuestro amigo, para ustedes. Entonces, el tema que nos convoca es cómo metrar losas de concreto correctamente. Vamos a tratar de, en los siguientes minutos, de poder completar esta importante información, ¿no? En nuestro aporte al sector construcción de viviendas unifamiliares. Pero antes, queremos compartir con ustedes esta información que también hemos considerado vital. Y la pregunta es, ¿por qué es vital asegurar la calidad del concreto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, y tómense unos 3 segundos en pensar por qué es vital asegurar la calidad del concreto? Yo ensayé una respuesta y es por nuestra familia. Porque una construcción alberga a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los seres que más amamos en este mundo. Entonces es importantísimo construir con seguridad, con calidad. ¿Y por qué? Porque hay cosas importantes que queremos compartir con ustedes antes de empezar. Es importante tener planos completos, que es una fase de preparación de la construcción, ¿no? Es importante porque aquí se plasman todos los anhelos, sueños, gustos, preferencias de los propietarios para ejecutar una obra como debe ser, ¿no? Tener toda la información completa para el constructor, para ustedes, ¿no? Maestros de obra, ustedes saben muy bien que los planos son una parte importantísima para tener la guía de cómo construir. Otro elemento importante es
contar con especialistas realmente preparados, profesionales para la construcción de una obra de edificación de una vivienda. Y lo tercero es contar pues con materiales realmente de calidad, ¿no? Tanto en el acero, por ejemplo, en los agregados, en el cofrado, en los ladrillos que se puedan utilizar, en realidad en los materiales que utilizamos de manera fundamental y principal en una construcción. Entonces, estos tres elementos son muy importantes para iniciar una construcción y tener una planificación bastante buena para poder ejecutar. ¿Y por qué es importante estos factores? Porque el Perú es un país altamente sísmico, ¿no? Estamos ubicados en una zona a nivel mundial que se llama el Cinturón de Fuego, zona que concentra el 85% de la actividad sísmica del planeta. O sea, es un alto valor que representa este riesgo de presentar sismos en cualquier momento. Y porque nuestra costa pues está afectada por el cruce de dos placas tectónicas que son la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto origina pues que haya estos movimientos telúricos, movimientos sísmicos que podrían afectar y poner en riesgo de manera muy grave la estructura. Es por eso que con la calidad del concreto no se juega. Entonces queremos contarle por qué Concremax es garantía de calidad. Porque nuestros concretos cumplen con la resistencia y la trabajabilidad según la normativa actual. La normativa, siempre estamos actualizados con la normativa vigente. Porque contribuyen además con que la estructura tenga un comportamiento sismo resistente o antisísmico. Y porque tenemos controles permanentes en los insumos claves como el cemento, como los agregados, como el agua y los aditivos que son componentes esenciales para la producción del concreto. Así uno puede dormir realmente tranquilo. ¿Qué otros aspectos tenemos para cuidar la calidad del concreto? Bueno, tenemos una cantera de agregados propia, las cuales nos permiten tener materiales libres de contaminación de sales y de finos, que son los que dañan la preparación del metro cúbico de concreto. Somos la única concretera que tiene una certificación del Instituto Nacional de Calidad, entidad que certifica a nuestro laboratorio. Es la única empresa que tiene y que cuenta con esta certificación. Realmente es importante. Hemos hecho un trabajo muy fuerte para poder certificar. Y hay tres cosas con las que nosotros no claudicamos. Primero es el volumen exacto y garantizado que ofrecemos para las obras. Segundo, la resistencia comprobada y con la cantidad de cemento adecuada, según diseño y según la norma vigente. Y por último, tu comprobante de compra es la mejor garantía de calidad del producto que tú estás adquiriendo. Queremos que con estos elementos ustedes estén seguros y puedan tener la confianza de trabajar con materiales realmente de calidad. Y por último, y lo hemos dejado al último porque es lo primero que debe primar en una obra, es el elemento de la seguridad. Nadie quiere un accidente, ni siquiera leve, en las obras. Debemos trabajar con nuestros equipos de protección personal y debemos verificar además que el personal de obra lo utilice. Esto nos garantiza que podamos cuidar a las personas que son las que finalmente constituyen la base de una obra, ¿no? De una construcción, y terminar todos contentos y felices al final. Como se ve en la imagen, la protección para los pies son las botas, la protección para las manos tenemos los guantes para evitar pues cualquier rasguño, cualquier corte con la manipulación de los materiales. Tenemos la protección para la cabeza, nuestro casco, ¿no? La protección visual, que es los lentes, la ropa de protección como el chaleco, ¿no? Que tiene cintas reflectivas para que nosotros nos podamos cuidar de una manera adecuada. También está el arnés, que es importante cuando hacemos trabajos en altura. Entonces, no descuidemos la seguridad, porque es algo muy importante y que cada vez toma más preponderancia en las obras. Queridos amigos, vamos a entrar al tema que nos ha reunido.
y que hemos preparado para ustedes, que es el metrado de concreto para una losa. Como lo hemos dicho, nuestro objetivo es, vamos a tratar de enseñar y ustedes de aprender o de reforzar estos conceptos porque son maestros que saben muy bien el tema de metrado, pero este es un refuerzo que estamos haciendo y para los que no lo tienen claro, esperemos que finalmente al término de la presentación puedan reforzar estos conceptos que les van a servir obviamente para el cálculo del concreto que ingresa o que entra en una losa aligerada de una vivienda unifamiliar típica. Para esto les pido que por favor nos sigan con una calculadora, como lo estoy haciendo yo, que tengo una calculadora a la mano, con unos cálculos sencillos para unas sumas y restas o multiplicaciones que son sumamente simples, por lo que vamos a tratar de enseñarles algo que podría parecer complicado, pero que es sumamente fácil con unos pasos sencillos. Entonces, el cálculo de volumen de concreto es muy importante para evitar pérdidas o sobrantes excesivos. Esto se traduce en economía y tranquilidad personal, ¿no? Ahí en la imagen podemos ver la construcción de una losa aligerada en pleno proceso de ejecución y al final del término del vaciado de concreto con un volumen calculado de manera precisa o lo más eficientemente posible, terminamos la colocación del concreto como se ve en la imagen del lado derecho. Entonces, veamos los elementos de una losa aligerada común, ¿no? Tenemos las vigas principales, que pueden ser chatas o peraltadas, ¿no? En la imagen vemos una viga chata. Tenemos también las viguetas, ¿no? Que tienen el acero de refuerzo, el positivo y el negativo, o sea, el acero que va abajo y que va arriba. En estos elementos recalco que entra concreto, es puramente concreto, entonces son justamente los elementos que vamos a considerar para el cálculo del volumen de concreto en la losa aligerada. Y también los elementos de ladrillo de techo, que son los ladrillos que aligeran el peso del techo para que no tenga un peso mayor de la estructura, al que está diseñado, ¿no? Para soportar las cargas. Entonces, en esta primera lámina vamos a ver qué factores debemos tomar en cuenta para el cálculo del volumen de concreto en la losa de una vivienda unifamiliar típica. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para el cálculo? Entonces, la respuesta es donde hay concreto, ¿no? ¿Y dónde hay concreto? Bueno, lo hemos resumido en 7 puntos. El primero es el área total de la losa, ¿no? Si el área es más grande o más pequeña, va a entrar más concreto o menos concreto, ¿no? Segundo, las áreas libres son importantes para descontar el área del área total para poder calcular el área efectiva sobre el cual se va a colocar el material de concreto. Y lo tercero es el espesor de la losa. Mientras yo tenga losas de mayor altura, de mayor espesor, seguramente va a entrar más mezcla o más material. Entonces, estos 3 factores iniciales son los que me van a dar un volumen principal. Más o menos es el 80% del volumen de la losa, ¿no? Y les vamos a enseñar en esta oportunidad un metrado de manera muy rápida, muy sencilla, para que ustedes tengan una buena aproximación, una buena idea de cuánto es el volumen de la losa, el volumen de concreto que ingrese en esta losa, ¿no? Entonces, como lo dice ahí en verde, el volumen principal, que le vamos a llamar volumen 1, va a ser igual al área neta por un factor que lo vamos a ver a continuación. Así de sencillo vamos a calcular el volumen principal que ingresa en la losa. ¿En qué otro elemento tenemos concreto para utilizar en la losa aligerada? Las famosas vigas peraltadas. Las vigas peraltadas son elementos estructurales que también tienen concreto y que, como su nombre lo indica, tiene un peralte que es mayor al espesor de la losa, por lo tanto cuelga debajo del techo una altura que es variable, ¿no?
Y a ese volumen adicional le vamos a llamar un volumen 2. Como tercer punto, o tercer volumen, tenemos las porciones de losa maciza de concreto. Sabemos que la losa aligerada tiene ladrillo, pero también hay diseños que contemplan porciones de losa maciza, es decir, que están libres de ladrillo. Entonces tenemos que considerar de manera separada el volumen de concreto que va a ingresar en estas zonas de losa maciza. Como cuarto volumen tenemos el área de baños. ¿Qué pasa en el área de baños? Generalmente en el área de baños que van las tuberías de agua y desagüe embebidas en el techo. Entonces se rompen ladrillos y al hacer la rotura de ladrillos, lo que va en esas zonas, en esos espacios, es concreto. Entonces es muy importante considerar el volumen de concreto que va a ingresar debido a la rotura de ladrillos para que pasen las tuberías de agua y desagüe. Y por último, las escaleras, ¿no? Las escaleras que son elementos no estructurales, pero sirven de soporte porque son importantes para una edificación. También tienen un volumen porque solamente es acero y concreto. Entonces, estos son los 5 volúmenes que hemos identificado para el metrado del volumen de concreto en una losa aligerada. Entonces, si sumamos esos 5 volúmenes, vamos a finalmente obtener el volumen total de concreto que va a necesitar esta losa aligerada. Entonces, vamos a calcular el volumen total en función a estos volúmenes principal, volumen de vigas peraltadas, volumen de losa maciza, volumen de ladrillos rotos y volumen de las escaleras. Con esto finalmente vamos a obtener nuestro techo llenado de manera eficiente. Antes, importantísimo, por favor, consideren, cuando ustedes hagan el metrado con su cinta métrica, con su wincha, considerar las longitudes en metros lineales. Las longitudes deben ser en metros lineales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la altura del ladrillo está en centímetros, que el espesor de la losa está en centímetros, los anchos de las vigas, las alturas de las vigas también están en centímetros, pero por favor, llévenlo a metros. Simplemente dividen entre 100 y podemos hallar cuánto es la longitud de esa medida en metros. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque podemos calcular las áreas y los volúmenes en metros cuadrados y metros cúbicos respectivamente. Entonces, iniciamos con el área total de la losa. El área total de la losa, en la imagen estamos mostrando una losa aligerada, ¿no? ¿Cómo hallamos el área total de la losa? Todas las losas tienen un ancho y un largo, se asemeja a un cuadrilátero, muchas veces no son regulares, tienen alguna forma descuadrada, como le llamamos nosotros. Entonces, es común tener el ancho y el largo de los elementos laterales y del frontis, pero para nuestro caso, nosotros recomendamos que las medidas sean tomadas en la zona central. Esto nos va a permitir que el área total la calculemos de una forma mucho más precisa. Entonces, las longitudes que ustedes tienen que tomar son las que están en color celeste. ¿Y de dónde se toman? De la zona central del techo. Es como si tomáramos los promedios de las longitudes y eso nos va a llevar a que el área total sea mucho más precisa para el cálculo, ¿no? Porque podemos tener lados que son desiguales y no nos va a llevar a un cálculo exacto, ¿no? Entonces, la recomendación es que ustedes tomen las medidas centrales para el cálculo del área total, porque generalmente las áreas a veces son irregulares. En nuestro caso, vamos a arrancar con un ejemplo, ¿ya? Y vamos a indicar que nuestro techo tiene un ancho de 10 metros en la zona media, en la zona central, y un largo de 20 metros igualmente en la zona central a todo lo largo. Por una sencilla multiplicación con sus calculadoras, el área total va a ser igual a la multiplicación de 20 metros, que es el largo, por 10 metros, que es el ancho, ¿no? Entonces, con esa multiplicación nos sale un área total de 200 metros cuadrados.
Ese va a ser el área total. Ahora veamos el área libre. El área libre en toda construcción de una losa aligerada, como lo vemos en la imagen, son las áreas que están libres de construcción. Son principalmente para iluminación y ventilación. Esas áreas que se dejan en toda edificación de vivienda, porque si no la casa sería muy oscura y poco ventilada, también se calcula con las medidas centrales, tanto de largo como del ancho. Entonces, la idea en este paso es calcular toda la suma de las áreas libres, largo por ancho, ¿no? Generalmente las áreas libres son cuadriláteros. En nuestro ejemplo de nuestro techo, vamos a tener dos áreas libres de 2 metros por 3 metros cada uno, pero además ustedes saben que toda edificación de vivienda unifamiliar tiene una escalera. Entonces tenemos que considerar también lo que llama coloquialmente en la obra como el hueco de la escalera, ¿no? Es la zona libre donde va ubicada la escalera, que en este caso es de 2 metros por 2.5 metros. Estas medidas que les estoy dando es a modo de ejemplo y que es un caso real para que ustedes puedan calcular paso a paso los valores que estamos tomando para poder finalmente tener el volumen de nuestro techo. ¿Ya? Entonces, a ver, nos ayudan por favor con las operaciones que estamos haciendo ahí. El área libre será entonces 2 veces 2 metros por 3 metros, porque hay dos áreas libres, ¿no? De similares medidas, 2 metros por 3, y a eso le tenemos que sumar los 2 metros por 2.5 metros, que es el área de la escalera, ¿no? Es la zona donde va a estar ubicada la escalera, pero ahí, a diferencia del techo, va solo concreto, entonces es un cálculo que voy a hacer aparte. Entonces yo le tengo que sumar a mi área libre el área también donde va a ir la escalera para descontar del área total. Haciendo esta multiplicación sencilla de 2 metros por 2 por 3, me da 2 por 2, 4 por 3, 12 metros cuadrados, y en la zona de escalera, que tengo 2 metros por 2.5 metros, me da 5 metros cuadrados. ¿Les salió, amigos? 5 metros cuadrados y 12 metros cuadrados nos da 12 más 5, 17 metros cuadrados. Entonces, el área libre en nuestro techo, de ejemplo, es de 17 metros cuadrados. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior ya teníamos el área total de 200? Entonces, con esos dos valores, yo calculo el área neta. El área neta es el área que contiene las estructuras a construir. Y es igual a la diferencia entre los dos valores que hemos encontrado hace un momento, ¿no? Va a ser igual a la diferencia entre el área total menos las áreas libres. Acuérdense que el área total nos salió 200 metros cuadrados y el área libre era de 17 metros cuadrados, que lo acabamos de calcular. Entonces, esa es el área efectiva a construir. Yo tengo que restar al área total el área libre y con eso voy a hallar mi área neta, ¿no? Ahí está. En el ejemplo de nuestro techo, el área total es de 200 metros cuadrados, el área libre que nos salió hace un momento era de 17 metros cuadrados, que es la suma de todas las áreas libres, considerando, acuérdense, el hueco de la escalera. Entonces, el área neta va a ser la diferencia entre esos 200 metros cuadrados menos 17 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da? De repente me equivoqué, amigos. A ver, verifiquen. 183 metros cuadrados. Ese es el área neta que se va a construir para nuestra losa, nuestro caso de ejemplo. ¿Ok? Entonces, con ese dato de área neta, estos cálculos nos han servido solamente para calcular el área neta a construir. Nos vamos a ver el espesor de la losa, ¿no? ¿Cuál es el espesor de la losa de un techo aligerado? Generalmente es está en función a la altura del ladrillo de techo, ¿no? Y los diámetros y las alturas comerciales de los ladrillos de techo es de 12 centímetros o de 15 centímetros. Son las alturas de ladrillo más utilizadas en las construcciones de vivienda. Generalmente el primer piso y el segundo piso se construye con ladrillo de 15, y si tienes ya un tercer o cuarto piso, generalmente por la menor carga que va a soportar ya la estructura del techo es de 12 centímetros, ¿no? También se utiliza un tercer tipo de ladrillo, que es el ladrillo carachita, que le llaman, que es de 8 centímetros,
pero eso se utiliza generalmente en los últimos pisos, ¿no? La losa que va encima del ladrillo es de 5 centímetros, ¿no? Acá vemos las viguetas, ¿no? Vemos las dimensiones del ladrillo de techo, que es de 30 por 30, ¿no? Y la losa, como hemos repetido, es de 5 centímetros que va encima del ladrillo. Acá hemos preparado un cuadro para que ustedes vean que tenemos alturas de ladrillo de techo y que nos van a llevar a espesores de losa, ¿no? Como la altura de la losa del concreto encima del ladrillo es de 5 centímetros en todos los casos, yo voy a sumar a la altura del ladrillo de techo y me va a dar el espesor de la losa final, ¿no? Para el caso del ladrillo de 15 centímetros de altura, mi espesor de losa va a ser de 20. Para el caso de la altura del ladrillo de 12, mi espesor de losa va a ser de 17, y para el caso de la altura del ladrillo de 8 centímetros, que le llaman el carachita, va a ser de 13 centímetros. Es así como yo tengo la correlación entre el espesor del techo y la altura del ladrillo de techo. Bueno, hay una estrella al lado derecho, y ustedes dirán, ¿por qué? Es porque quizás esta es una de las dos láminas más importantes de la presentación que estamos mostrando. Porque con esto vamos a calcular el volumen principal de concreto de la losa. Con los datos que ya hemos hallado en las 3 láminas pasadas, en las 3 láminas anteriores, vamos a poder calcular el volumen principal, que es casi el 80% del volumen de la losa del concreto en la losa aligerada. ¿Cómo calculamos eso? Como lo indica en la expresión que estamos mostrando, el volumen principal, que es el volumen 1 que le estamos llamando, en metros cúbicos, es igual al área neta por un factor. Este factor ha sido estudiado, ha sido practicado, ha sido experimentado por muchas mediciones que hemos hecho a muchos techos con ayuda de nuestros maestros de obra, de nuestros clientes, de nuestros especialistas. Y hemos llegado a unos valores bastante aproximados para el cálculo del volumen de concreto en una losa. ¿Ya? Entonces, nosotros hallamos este volumen simplemente multiplicando el área neta por este factor, ¿no? Y va a ser según la tabla y el espesor de la losa, por eso es que habíamos mostrado la tabla anterior. Entonces, esto está correlacionado a la altura del ladrillo de techo. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el factor de 0.12 para alturas de ladrillo de techo de 15 centímetros. Vamos a utilizar el factor de 0.11 para alturas de ladrillo de techo de 12 centímetros. Y vamos a utilizar el factor de 0.10 para alturas de ladrillo de techo de 8 centímetros. Esto generalmente es conocido como la regla del 10-11-12, ¿no? Por los números que se ven acá. Entonces, cuando yo tengo una altura de ladrillo de 15 centímetros, voy a usar un factor de 0.12. Cuando tengo una altura de ladrillo de 12 centímetros, voy a usar un factor de 0.11. Y cuando tengo una altura de ladrillo de 8, voy a usar un factor de 0.10. Esto, por favor, es la lámina, una de las láminas más importantes para que ustedes puedan tomarla en cuenta en el momento del cálculo. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, ¿no? Estamos informando que la altura del ladrillo de techo es de 15 centímetros, porque es un primer piso. Entonces, el área neta que hemos calculado de 183 metros cuadrados nos va a permitir calcular ya el volumen principal, que como repetimos es casi el 80% del volumen total de concreto que va a entrar en esa losa. Entonces, haciendo un cálculo sencillo, de una multiplicación de 183 metros cuadrados por 0.12, que es el factor para un ladrillo de 15, que es el caso de nuestro techo de ejemplo, nos va a dar, a ver, por favor, ayúdenme con la multiplicación, de 183 por 0.12, nos da, efectivamente, 21.96 metros cúbicos. 21.96 metros cúbicos. Redondeándolo, nos da 22 metros cúbicos. Entonces, con esto, con este valor ya tenemos casi el 80% del volumen que va a ingresar de concreto en nuestra losa aligerada. ¿Ok? Este es el factor que estamos usando, el 0.12 para nuestro techo de 15 centímetros.
Listo, con esto tenemos el volumen 1. Ya hemos calculado una buena parte de nuestro volumen que va a entrar en la losa. Y esto es muy sencillo, ¿no? El área total, el área libre, nos da el área neta, que es la diferencia de estos dos elementos, y con esta área neta, gracias al factor que estamos utilizando de manera práctica, vamos a obtener el volumen de concreto principal que va a entrar en la losa. Vamos acumulando entonces este volumen, que en este caso ya tenemos de 22 metros cúbicos. ¿Qué considera este volumen? Considera el concreto de las viguetas, de las vigas chatas y de las losas, de la losa de 5 centímetros encima del ladrillo del techo. Entonces, este volumen considera ya el concreto en viguetas, el concreto en vigas chatas y la losa de 5 centímetros encima del ladrillo del techo. Esos son los elementos que considera este volumen. Pero además de este volumen, ¿qué elementos tenemos? Y hemos visto en la primera parte, las vigas peraltadas. Tenemos que calcular de manera separada el concreto en las vigas peraltadas, ¿no? Pero vamos a considerar para el efecto solamente la altura de la viga que cuelga debajo del techo, porque la viga que está encima ya está dentro de ese factor que hemos considerado hace un momento. Entonces, este volumen 2 va a ser igual al volumen de todas las vigas peraltadas que tenemos en la losa aligerada, pero de la parte que cuelga, de la altura que cuelga debajo del techo. Ojo, esto es importante de recalcar, por eso lo he puesto en color celeste. ¿Cuáles son los anchos más usados de las vigas peraltadas? Entre 25 y 30 centímetros. ¿Cuáles son los peraltes o alturas más utilizados? Son de 30 o 40 centímetros. Si hay vigas de diferentes medidas, o sea, diferentes anchos, diferentes alturas, se calculan obviamente de manera separada. No lo pueden calcular como si fuera un solo ancho o una sola altura, porque son diferentes. En nuestro caso de ejemplo, se tienen dos vigas peraltadas, ambas de 20 metros de largo, de 30 centímetros de ancho y un peralte de 40 centímetros. Este peralte de 40 centímetros incluye los 20 centímetros del espesor del techo, ¿no? Porque la altura total de una viga incluye el espesor del techo más la parte que cuelga, el colgante que le llaman, ¿no? Entonces, la altura que cuelga debajo del techo, en nuestro caso, va a ser igual a los 40 centímetros de la altura de la viga, menos los 20 centímetros del espesor del techo. Esa diferencia entre 40 menos 20 nos da 20 centímetros, que en metros es igual a 0.2 metros. Ojo, siempre trabajar en metros. Entonces, el volumen de vigas peraltadas será igual a 2 veces, porque son 2 vigas, como lo dice acá, ¿no? De 20 metros de largo por 0.3 metros de ancho, que es 30 centímetros, por 0.2 metros de altura que cuelga debajo del techo. Con estos 3 datos y su ayuda, ¿no? Para calcular este volumen de 2 por 20 por 0.3 por 0.2, tenemos 2.4 metros cúbicos, ¿no? ¿Pueden ustedes ayudarme a la multiplicación de esto para corroborar? ¿No? 2 por 20 por 0.3 por 0.2 y nos da efectivamente 2.4 metros cúbicos. Entonces vamos acumulando el volumen principal de 22 que hemos calculado en la lámina anterior, más los 2.4 metros cúbicos de viga peraltada, y ya tenemos un acumulado total de 24.4 metros cúbicos de volumen de concreto que ya está ingresando en esta losa aligerada. Ahora, vámonos a calcular las losas macizas. Hay techos de losa aligerada que contienen losas macizas. Las losas macizas son zonas donde no hay ladrillo, es un emparrillado de acero y de concreto en su totalidad. ¿Cómo calculamos el volumen de esta losa? Es simplemente largo por ancho por la altura del ladrillo de techo. Ojo, que en el factor principal del volumen principal ya está calculada la losa que va encima del ladrillo y la losa que va encima del todo el techo. Entonces, solamente aquí para el cálculo calculen el área de la losa maciza por la altura del ladrillo de techo, que en este caso es 15 centímetros.
¿no? Ahí, como lo dice la expresión, es el área de la losa por el área, en este caso, de la altura del ladrillo de techo, que es 15 centímetros, que en metros es 0.15. Siguiendo con nuestro ejemplo de nuestro techo, se tiene una sola losa, ¿no? De un ancho igual a 1,20 m y un largo de 2.5 metros. Obviamente estos valores se los estoy dando en este momento porque es parte del ejercicio para que ustedes puedan calcular el volumen parcial que vamos obteniendo en cada uno de los pasos que estamos siguiendo. Entonces, este volumen 3, que es debido a la losa maciza, es igual al producto o a la multiplicación de largo por ancho, 1.2 por 2.5 metros, y por la altura del ladrillo de techo, que es 0.15 metros. Esto nos da, a ver, amigos, ayúdenme con esa multiplicación, 1.2 por 2.5, 0.15. Y tenemos, ¿correcto? 0.45 metros cúbicos. ¿No? ¿Ya lo obtuvieron? Correcto. Lo obtuvieron. Entonces, este es el volumen de vigas peraltadas, ¿no? Tenemos 0.45 metros cúbicos. Con esto vamos acumulando nuestro volumen y sumamos los 22 iniciales del volumen principal, los 2.4 metros cúbicos de las vigas peraltadas y ahora de la losa maciza 0.45, lo que nos da un total de 24.85 metros cúbicos. Entonces ya tenemos casi 25 metros cúbicos debido a estos elementos estructurales. Es importante considerar estos elementos porque son volúmenes significativos, ¿no? Si nos olvidamos de meter alguno de estos, nos va a faltar material. Vámonos ahora, ya para terminar casi, a calcular el área de baños, el concreto que entra por romper las tuberías para instalar las tuberías de agua y agua, ¿no? En estas ubicaciones se rompen los ladrillos para pasar las tuberías, por lo que se debe considerar el concreto adicional, porque donde se rompe el ladrillo, se pone concreto. ¿Cómo calcular el volumen de concreto? Se debe hacer el cálculo del volumen equivalente al número de ladrillos rotos, o no colocados por tener que pasar estas tuberías. Vamos a considerar también solamente el espesor de la losa. Ojo, este caso es sencillo y lo explico de la siguiente manera. Para calcular el volumen de concreto en estas zonas donde van los baños, se estima el volumen de concreto como el equivalente al número de ladrillos rotos. Entonces, el volumen 4 va a ser igual al volumen que resulta de la multiplicación del número de ladrillos por el volumen de ladrillos rotos. Como sabemos, cada ladrillo tiene una dimensión de 0.3 metros por 0.3 metros por la altura de 15 centímetros, ¿no? Todos los ladrillos tienen una sección de 30 por 30 centímetros, que en metros significa 0.3 por 0.3 por una altura de 0.15. Entonces, el volumen de un ladrillo lo hemos puesto simplemente por fines didácticos acá, es igual a 0.3 por 0.3 por 0.15 metros, igual a 0.0135 metros cúbicos, ¿no? Si rompemos 10 ladrillos, estamos hablando de una cantidad ya significativa. Y en cada baño más o menos se rompen 10 a 12 ladrillos de techo. Entonces, para nuestro ejemplo de nuestro techo, el número de ladrillos que se han roto por baño son 10 ladrillos. Y nosotros en este caso de nuestro ejemplo tenemos 3 baños completos. 3 baños completos significa que tenemos instalaciones para la ducha, instalaciones para el sanitario, instalaciones para el lavadero. Entonces, debido a las tuberías que pasan por estas instalaciones, de estas zonas de baño, vamos a tener que los ladrillos rotos en total van a ser 30, ¿no? 10 por cada batería de baño. Entonces, el volumen de cada una de estas zonas va a ser igual a la multiplicación de 30 ladrillos, porque son 3 baños, ¿no? Hemos roto 10 ladrillos por baño, y el volumen de cada uno de los ladrillos. Esto significa multiplicar 30 ladrillos por el volumen de un ladrillo, ¿no? Que está acá. 0.3 por 0.3 por 0.2. Lo que nos da, a ver, ayúdame también con el cálculo en este caso,
multiplicando 30 por 0.3 por 0.3 por 0.2, un volumen de 0.54 metros cúbicos. Es medio cubo. Es importante entonces calcular el volumen en la batería de baños, porque si no lo tomamos en cuenta, nos puede faltar concreto, ¿no? Entonces ya vamos acumulando a nuestro volumen total este cuarto volumen debido a este factor y nos da una suma de 22 más 2.4 más 0.45 más 0.54, un acumulado al momento de casi 25 cubos y medio, ¿no? 25.39 metros cúbicos. Ok, y terminamos con la escalera. Las escaleras realmente son muy sencillas de metrar para una vivienda unifamiliar. El volumen de concreto en una escalera convencional es de 1 metro cúbico, son de anchos promedios de 1 metro y de 15 pasos, tienen pasos de 25 centímetros, el contrapaso es de 17 centímetros y gargantas de 12 centímetros de altura, que es la altura de la losa. Entonces, el volumen de la escalera, de una escalera es 1 metro cúbico, si tengo 2 escaleras será 2 metros cúbicos. Entonces, en general, el volumen 5, que es el volumen de escaleras, será igual al número de escaleras, ¿no? Por 1 metro cúbico. En nuestro caso de ejemplo, estamos estimando que tenemos 2 escaleras típicas de 15 pasos y 1 metro de ancho. Por lo tanto, nuestro volumen de escaleras será igual a la multiplicación de 2 por 1 metro cúbico, nos da 2 metros cúbicos. Entonces, finalmente, amigos, sumando todos estos volúmenes parciales que hemos calculado en los pasos anteriores, tenemos 22 metros cúbicos del volumen principal, 2.4 metros cúbicos de las vigas peraltadas, 0.45 metros cúbicos de las losas macizas, 0.54 de la batería de baños, y los 2 metros cúbicos de la escalera nos da 27.39 metros cúbicos. Entonces, el volumen de concreto que va a entrar en esta losa aligerada va a ser igual a este valor, 27.39 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, esta es una estrellita para todos ustedes. Terminamos ya con el resumen de nuestro techo de ejemplo. En nuestro techo hemos señalado que es una losa aligerada de 10 metros por 20 metros de dimensiones. El ladrillo de techo es de 15 centímetros de altura, ¿no? Que se tienen 2 vigas peraltadas a lo largo del techo de 20 metros de largo, de 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de peralte. Se tiene una losa maciza de 1.2 metros por 2.5. Se tienen 3 baños completos y en cada batería de baños se rompen 10 ladrillos para el paso de las tuberías. Y además se tiene una escalera típica de 1 metro de ancho. Entonces el volumen total de la losa, lo repetimos para que quede claro, es igual al volumen principal, volumen de vigas peraltadas, volumen de losas macizas, volumen de ladrillos por pasar las tuberías en la zona de baños y el volumen de la escalera, o de las escaleras. En nuestro caso, tenemos la suma de esos volúmenes parciales que nos dan 28 metros cúbicos. Queremos finalizar con indicar que aparte del volumen, ¿no?, que hemos calculado que es de 27.5 metros cúbicos para nuestro techo de 200 metros cuadrados, nosotros generalmente le sumamos un factor, ¿no? Un factor que está en función a un porcentaje de desperdicio o de material adicional que se pueda utilizar. En este caso, esto lo llamamos holgura, que puede estar entre medio cubo a un cubo dependiendo del volumen que hemos calculado, ¿ya? Pero está generalmente alrededor del 5%. ¿Ok? Entonces, puede ser un cubo también. Eso depende del desperdicio que nosotros vamos a considerar. En nuestro caso hemos considerado medio metro cúbico porque el volumen es de 27.5. ¿Ok? Las recomendaciones finales que les quiero dar, amigos, para este caso es que es importantísimo controlar el nivel de la losa. Porque si ustedes no controlan el nivel de la losa, les puede sobrar o les puede faltar material. Les puede sobrar o les puede faltar concreto, ¿no? Entonces es sumamente crítico tener colocados los niveles o cantillones que ustedes como maestros de obra saben muy bien que se debe colocar para poder hacer el regleado y luego de la colocación del concreto para poder hacer el acabado
de la losa. Amigos, este es el punto, digamos, más importante que señalo para evitar diferencias entre lo que hemos calculado y lo que se ha colocado. Porque si yo no controlo este nivel y me subo mucho a la losa, me va a faltar material. Si me bajo mucho a la losa, me va a sobrar material. Lo que queremos es que se calcule en función a esos 5 centímetros de la altura de la losa. Otro punto importantísimo es metrar el techo cuando se tenga casi listo ya y armado el mismo. Generalmente son 3 días antes. Y también, como lo hemos dicho, calcular considerar una holgura adicional que puede estar entre medio a 1 metro cúbico en nuestro caso, o 5% en general en función al volumen que se ha calculado. En los casos de concreto premezclado, para solicitar sus volúmenes, deben considerar el volumen que queda en la batea de la bomba, que es generalmente medio metro cúbico, para no tener que latear hasta los pisos superiores, y el concreto que está en las tuberías en caso sean longitudes muy largas de bombeo. Además, debemos solicitar nuestro concreto en múltiplos de 0.5 metros cúbicos.